Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal de noticias del mundo del espectáculo. Antes de comenzar con esta increíble historia que tenemos para ustedes, quiero recordarles que se suscriban al canal, activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Y dejen sus comentarios con su opinión sobre lo que les vamos a contar. Nos encanta saber lo que piensan y leer sus impresiones, así que no duden en interactuar con nosotros. Ahora sí, comenzamos con este video tan esperado. Hoy les traemos una noticia que ha dejado a muchos de los seguidores del mundo del espectáculo en Turquía y alrededor del mundo con el corazón en un puño. En esta ocasión hablamos de dos grandes estrellas turcas que marcaron una época en la televisión y se ganaron el cariño de millones de fans, Neslihan Atagul y Burak Özçivit. Estos dos actores protagonizaron la famosa serie Kara Sevda, Amor Eterno, que fue un éxito rotundo no solo en Turquía, sino que traspasó fronteras y conquistó a audiencias de todo el mundo. Su talento, la química que mostraron en pantalla y sus personajes entrañables hicieron que su nombre fuera sinónimo de éxito. Sin embargo, tras años de carrera, la vida de estos dos actores dio un giro inesperado, y hoy les vamos a contar la historia de cómo su última conversación, algo que muchos pensaron que jamás sucedería, rompió los corazones de muchos. Es una noticia emocional, llena de nostalgia y recuerdos. ¿Qué fue lo que ocurrió entre Neslihan y Burak para que ella se emocionara tanto al recordar su última charla? Lo que ocurrió fue algo realmente inesperado. Después de ser una de las parejas más queridas del mundo de la televisión turca, ambos actores tomaron caminos separados en sus carreras y en su vida personal. Pero lo que realmente sorprendió a sus fans fue lo que Neslihan Atagul compartió recientemente en una entrevista exclusiva. Esta conversación, cargada de emociones y de sentimientos, dejó a muchos de sus seguidores sorprendidos y con el corazón roto. En ella, Neslihan reveló detalles íntimos sobre su última charla con Burak, que la dejó marcada para siempre. En sus palabras, las cosas no fueron como ella esperaba. Había muchas cosas que había querido decirle a Burak, pero el tiempo pasó y esa oportunidad no se dio. Neslihan, con la voz quebrada, compartió cómo la última vez que vio a Burak, sintió que algo dentro de ella se rompía. Había tantas cosas que quería decirle, pero el tiempo pasó volando, y cuando lo vi por última vez, supe que todo había cambiado, expresó visiblemente afectada. Estas palabras, tan sinceras y llenas de dolor, llegaron a tocar el corazón de muchos, sobre todo porque la relación entre ambos en Kara Sevda había sido tan intensa, tan profunda y tan llena de química, que sus seguidores no podían evitar pensar que su amistad podía haber ido más allá de lo profesional. Y aunque los dos continuaron con sus vidas, parecía que esa amistad también se había quedado atrás. Pero lo que realmente sorprendió a todos fue una frase que Burak le dijo en esa última conversación, una frase que, según Neslihan, nunca olvidará. Me miró a los ojos y me dijo, las cosas ya no son como antes. En ese momento supe que lo que habíamos vivido juntos había quedado en el pasado, reveló la actriz, con una expresión que mostraba que esas palabras la habían marcado profundamente. Y es que, a veces, una frase tan simple puede cargar con tanto significado. La idea de que todo lo que habían compartido, tanto en la serie como en su relación profesional y personal, ya no existía, fue un golpe tan fuerte que dejó a Neslihan devastada. ¿Qué significan esas palabras? ¿Por qué Burak dijo eso? Muchos fans se han cuestionado si realmente hubo algún tipo de distanciamiento entre ellos, o si las circunstancias de la vida les llevaron a tomar rumbos distintos. Hay quienes incluso sugieren que Burak pudo haber querido poner una barrera definitiva entre ellos, para que no quedara ni un atisbo de lo que fue su relación en el pasado. Pero, por otro lado, algunos piensan que tal vez las cosas no fueron tan drásticas y que quizás aún quedan sentimientos encontrados. Lo cierto es que esta noticia ha generado una gran cantidad de especulaciones entre los fans, que, al igual que Neslihan, no pueden dejar de recordar los momentos mágicos que ambos compartieron en Kara Sevda. Ahora bien, es importante también preguntarse si la esposa de Burak, Fariye Evcen, jugó algún papel en este distanciamiento.
A lo largo de los años, se ha hablado mucho sobre la relación cercana que había entre Neslihan y Burak, y aunque nunca se ha confirmado públicamente que hubiera algún conflicto por este motivo, no se puede evitar pensar que Farideh, como cualquier persona en una relación, tal vez no se sintiera cómoda con la idea de que su esposo tuviera una relación tan cercana con una de sus compañeras de trabajo. Especialmente cuando hay tantas muestras de cariño entre ellos. Sin embargo, como dije antes, este tema nunca ha sido confirmado ni por Burak ni por Neslihan, y sigue siendo un misterio. Lo cierto es que, más allá de cualquier rumor, Neslihan Atagul sigue siendo una actriz increíblemente profesional. En su entrevista, la actriz dejó claro que, aunque el dolor por esa última conversación está presente, no guarda rencor y siempre recordará con cariño todo lo vivido junto a Burak. El tiempo que pasamos trabajando juntos en Kara Sevda fue muy especial. Aunque las cosas hayan cambiado, siempre llevaré esos momentos en mi corazón, expresó de manera muy emotiva. Este testimonio muestra una gran madurez y gratitud por lo vivido, a pesar de las dificultades y los momentos difíciles que pueda haber atravesado. Y a pesar de que ha pasado tanto tiempo desde que terminó Kara Sevda, los recuerdos siguen siendo muy frescos para Neslihan, quien no dudó en decir que esa última conversación con Burak sigue doliendo. Los seguidores de ambos actores, que aún siguen la serie con mucho cariño, han reaccionado a esta noticia con una mezcla de tristeza y nostalgia. Para ellos, la historia de amor de Nihan y Kemal sigue viva en sus corazones, y el pensar que los actores que los interpretaron ya no mantienen la misma relación que en el pasado les causa un gran dolor. Los fans no han tardado en dejar sus mensajes en redes sociales, recordando los momentos más emotivos de la serie y expresando lo mucho que les duele ver que la relación de los actores también se haya enfriado con el tiempo. Pero, al mismo tiempo, muchos se preguntan si algún día Burak y Neslihan volverán a cruzarse en el camino. ¿Es posible que con el paso del tiempo, la amistad se pueda reconstruir? ¿Podrían compartir nuevamente un proyecto o, por lo menos, retomar el contacto? Esa es una pregunta que, aunque nadie tiene la respuesta exacta, sigue siendo el tema de conversación de muchos de sus seguidores. Nadie sabe si la vida les dará una segunda oportunidad para revivir lo que alguna vez tuvieron, pero la esperanza nunca se pierde. Ahora quiero saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Neslihan y Burak puedan retomar su amistad en el futuro? ¿Cómo creen que deben afrontar esta situación? ¿Qué piensan de esa última conversación que tanto ha conmovido a la actriz? Los invito a que dejen sus comentarios aquí abajo. Nos encanta leerlos y me gustaría saber su opinión sobre todo esto. No olviden suscribirse al canal para que no se pierda ninguna de nuestras actualizaciones y exclusivas sobre el mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo video con más noticias que seguro les sorprenderán. Hasta pronto.